Gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a una conferencia más de la serie La Educación, Lecciones de la Escuela Sabática Adventista. El título de la lección de esta semana es La familia, y podemos definir a la familia cristiana como la base fundamental de la sociedad y de la iglesia, la cual tiene una vivencia terrenal y tiene implicaciones y bendiciones celestiales y eternas. El versículo para memorizar lo encontramos en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Este versículo presenta la centralidad en poder escuchar, atender, aplicar, recibir y obedecer la instrucción, la disciplina y la dirección, tanto de nuestro Padre como de nuestra Madre. Recuerden que el primer mandamiento con promesa se encuentra en Éxodo 20:12, que nos dice que debemos honrar a nuestros padres y madres para que nuestros días se alarguen en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. El hecho de obedecer y honrar a nuestros padres es que debemos hacerlo no porque ellos sean perfectos, sino porque son nuestros padres y Dios nos los dio. Y al honrarlos y obedecerlos en esta tierra, estamos obedeciendo y honrando a nuestro Padre Celestial, quien es el que nos introduce, el que nos da la buena tierra. Como seres humanos siempre estamos aprendiendo, de hecho, la vida misma es una escuela y cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, la vida es un aprendizaje. La universidad de la vida tiene el currículum más grande, el tiempo más amplio y al final la graduación terrenal será en la venida de Cristo, pero continuará estudiándose la historia de la redención por la eternidad. En el libro de Decía a todas las gentes, en la página 49 y 50, nos presenta que Dios había indicado que desde la más tierna infancia debe enseñarse a los niños de la bondad y la grandeza de Dios, especialmente como está revelada en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Es en la etapa de la infancia y de la niñez donde se consolidan los verdaderos valores, y es ahí donde tenemos que mostrar la bondad y la grandeza de Dios. Y sobre todo, los padres y las madres deben instruir a sus hijos en que la ley de Dios es la expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se graba en la mente y en el alma. Y es que la expresión del carácter de Dios es amor. Dios es amor y su ley está enfatizada en amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarse a uno mismo, teniendo una buena autoestima y salud emocional y mental, siendo en este momento buenos ciudadanos del reino de Dios. Gran parte de la enseñanza era oral, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abrían a su estudio de los pergaminos del Antiguo Testamento. Y es que al principio era una tradición oral, se iba contando de generación en generación las grandes cosas que Dios había hecho. Se transmitía también las costumbres del clan familiar. Y cuando el muchacho tenía acceso a los rollos y podía leer, él mismo profundizaba en las grandes bendiciones. Durante la mayor parte de la historia humana, por lo común, la educación se impartió en el hogar, principalmente durante los primeros años. Y es que es en el hogar la primera escuela, el primer contacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros. Todos nosotros somos el resultado de lo que aprendimos en casa. Reflejamos cómo ha sido la educación en nuestro hogar. La primera parte de esta lección quiere introducirnos a la primera familia. Y es que el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro a la familia. El proceso de enseñanza-aprendizaje está en tres partes: el maestro, el contenido y el alumno. Y en este caso, en la primera familia se centraba en Dios Padre, en su carácter, en su mensaje y en sus hijos, Adán y Eva. Adán era hijo de Dios y de su padre recibió la instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia, relación padre e hijo, relación hijo y padre, relación padre e hija y relación hija y padre.
En la primera familia se abordaban los temas de las maravillas de la creación y después del pecado, en el tema fue el plan de redención. Y es que al tener una revelación general a través del gran libro de Dios que es la naturaleza, podemos darnos cuenta que Dios nos cuida, que Dios tiene un plan hermoso para nosotros. Y si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Génesis 1, 3 al 4 declara, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Uno de los versículos más especiales al momento de analizar la creación es este, que Dios, no importa cuán oscura sea la situación, en qué estado de tinieblas se encuentre el mundo, si Dios dice, es hecho, y Él siempre brillará, siempre destacará, aún en medio de las situaciones más difíciles. Por eso, en esta mañana, en este momento, en esta tarde, en esta noche, en el instante en que tú estés en este estudio, recuerda, por más oscura que sea la situación, Dios es luz y Él siempre brillará, siempre te dará una luz en medio de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:6, ahondando más acerca del tema, dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Sí, hoy Jesús quiere vivir y reflejarse con toda su gloria en ti. Y Dios quiere que resplandezcas. Dios quiere que resplandecer en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Permite hoy pues que Dios diga, sea la luz y será la luz. La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre la doctrina, la adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. Es en el hogar donde se aprende a adorar a Dios, donde se recibe la instrucción cristiana, donde se aprende a ser camarada, donde se aprende a evangelizar y se aprende a servir. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. El hogar es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor y Salvador y amigo, y es donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. Ahí es donde la Biblia tiene resultados e implicaciones más que eternas, tiene implicaciones vivenciales y existenciales. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Es ahí en la familia donde se aprende a orar, donde se aprende a estudiar, donde se aprende la fe. Estamos viviendo momentos difíciles en el cual el mundo se encuentra en crisis, pero es en este momento, querido Padre, querida Madre, donde tus hijos pueden aprender fe, confianza y dependencia en Dios a través de tu ejemplo, a través de cómo enfrenta las circunstancias y a través de los grandes milagros que Dios hará en tu vida y en mi vida y en nuestras vidas. Cualquiera que sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y se viva la verdad? Tal vez en este momento estoy hablando para el término que se ha acuñado tradicionalmente, sociológicamente, una familia disfuncional. La disfuncionalidad familiar se define como algo que no funciona correctamente y pueden llamar a la disfuncionalidad familiar a la ausencia de un progenitor, a la ausencia de una imagen paterna o materna, e independientemente cuál sea la situación de tu hogar, si eres una madre soltera, si eres un padre soltero, si son un matrimonio sin hijos, si eres un hijo o una hija sin padres, analiza en este momento qué decisiones puedes tomar para que tu hogar sea un pedacito de cielo, para que en tu casa se enseñe y se viva la verdad, para que puedas tener un hogar feliz. Dios quiere, a través de esta lección, ayudarte a crecer, ayudarte a organizarte, pero sobre todo a que tengas
salud y esperanza. Segunda parte de la lección, la niñez de Jesús. En la Biblia no se presenta mucho acerca de los primeros años de Cristo. Hay un detalle sobre su ministerio. Pero hablemos acerca de sus padres en primera instancia. Sí, María y José. Y lo que aprendemos de ellos nos puede ayudar a explicar algo de la infancia de Jesús y su educación temprana. Y es que tanto María como José eran especiales. Dios logró trabajar a través de ellos y cumplir un papel de instrucción y enseñanza terrenal. ¿Y quién más? Eran especiales porque tenían la oportunidad de tener a Jesús, el Hijo de Dios. María como José eran judíos fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y a los mandamientos de Dios. Qué especial es cuando los padres son fieles, cuando los padres procuran vivir en obediencia a la ley de Dios y sus mandamientos. Acompáñame a la Biblia a ver algo acerca de José y de María. José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20 al 21. José es el ejemplo de un padre que, a pesar de no tener implicaciones en la fecundación, en la concepción de Jesús, tuvo que ser el modelo de un padre terrenal. Y en este momento, cuando el ángel visita a José, le dice: no temas recibir a María. Lo que es engendrado es a través del Espíritu Santo, pero tú le pondrás el nombre, y ese nombre es Jesús, que significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José recibió esta tarea, cuando recibió esta responsabilidad, lo que podemos aprender de José es que es un hombre que caminó por fe, obedeció, fue y desposó a María, fue y estuvo con Jesús en sus primeros años, y el primer ejemplo de un padre terrenal lo vio en la figura paterna de José. Él miraba a Jesús como esa promesa de salvación, le enseñó el oficio de la carpintería y siempre estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. En un momento determinado le dijeron que se marchara a Egipto, y de Egipto que regresara a Nazaret. Y todo eso fue una obra y obediencia de un buen hombre conforme al corazón de Dios. Veamos a María. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús. Lucas 1:30 y 31. Nótese que el llamado de los dos es especial. En los dos habla acerca de la concepción y del nombre que es sobre todo nombre, el nombre Jesús. Los dos eran jóvenes, los dos tenían miedos, tenían temores, pero lo importante de esto, de esta mujer de fe, fue que halló gracia delante de Dios, y podemos ver a María en un ministerio como una madre excepcional. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando el padre y la madre se consagran a Dios, el resultado siempre va a ser un crecimiento en estatura y en gracia para con Dios y los hombres de nuestros hijos. Las familias necesitan la conducción divina para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. María y José fueron buenos y fieles maestros para el niño Jesús. En el Deseo de todas las gentes, en la página 50, nos ilustra que el niño Jesús no recibió la instrucción en las escuelas de las sinagogas. Fue su madre, la primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y al pasar de la niñez a la juventud, Jesús no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instrucción. Qué privilegio el de María de poder, sobre sus rodillas, instruir a ese niño que tenía una misión salvífica, que tenía una vocación celeste, que tenía una conciencia mesiánica, y al final Dios mismo era el instructor. Jesús poseía conocimiento y sabiduría divinos que solo el Señor le había impartido. Tercera parte, la comunicación. Concretamente, la educación en cualquier nivel es comunicación. Y
Algo interesante con lo que ilustro la imagen, estamos viviendo tiempos atípicos y ahora la educación no es presencial en un recinto de clases, sino en muchos lugares es a través de una forma virtual. Pero concretamente la educación en cualquier nivel es comunicación. Un maestro tiene conocimiento, sabiduría, información, hechos y demás para transmitir al alumno. Sí, si hay una profesión especial es el magisterio. Y una vez, en cierto momento de mi vida, un tío mío me dijo que el magisterio es la mejor carrera. En ese momento en el cual yo estaba definiendo qué profesión seguir, eh, al escuchar este consejo, me di cuenta por qué estudiar magisterio. Y él me dijo, mira, independientemente de la profesión que tengas, en un momento determinado alguien te va a decir, enséñame un proceso, enséñame cómo realizar esto. En un momento determinado vas a tener que capacitar, ya sea en un proceso judicial, en un proceso de litigio, en un proceso médico, enseñar o transmitir una operación, diseño, en la parte de diseño, en la parte de construcción, y el magisterio está en todos los niveles de la vida, tanto empírico como profesional, siempre hay que enseñar. Entonces, qué privilegio es que las personas que puedan enseñar puedan transmitir ese conocimiento, sabiduría e información y sobre todo educar. Alguien con mucho conocimiento debe tener la capacidad de comunicarlo a los demás. De lo contrario, ¿de qué sirve todo lo que sabe? Al menos en términos de la enseñanza. Y es que tú puedes saber mucho, pero el conocimiento se aplica en la manera que tú puedas eh, hacerlo fácil, adaptarlo a los oyentes, no importa la edad que sea, no importa el conocimiento que tengan. Alguien que logra adecuar el conocimiento y tener la capacidad de comunicarlo es alguien que tiene la bendición de Dios de poder enseñar y educar. ¿De qué sirve que sepas mucho si al final no sabes cómo enseñar? Proverbios 10, 31 y 32 dice que de la boca del justo brota sabiduría, mas la lengua perversa será cortada, que de los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades. Sí, y Dios quiere que cada uno de nosotros, independientemente del rango profesional que tengamos, seamos hombres y mujeres justos, en los cuales hablemos con sabiduría. Las buenas aptitudes docentes no consisten solo en la capacidad de comunicarse, también es fundamental entablar una relación para todo el proceso. Y es que no basta simplemente con tener una buena retórica, una buena pedagogía, una buena didáctica, tener habilidades hermenéuticas para adecuar el conocimiento. No, también se necesita tener empatía, una buena relación maestro y alumno, lograr discipular. La buena enseñanza también funciona en los niveles emocional y personal, no solamente en la parte cognitiva o procedimental, también la parte afectiva es importante. En el caso de la familia como escuela, se debe construir una buena relación entre el alumno y el maestro, en este caso entre los padres y los hijos. Cuando los cristianos no se comunican con Dios mediante la lectura de la Biblia o la oración, su relación se estanca. Y es que ahí podemos darnos cuenta de la importancia de una buena comunicación, de una buena relación. Tú puedes saber mucho de teología, puedes aplicar principios soteriológicos, hermenéuticos, escatológicos, neumatológicos, exegéticos, pero si al final tú no tienes una relación con Dios, estás estancado, estás en un punto en el cual sabes, pero no te nutres, sabes, pero no te aplicas, sabes, pero no vives. Por eso te invito hoy a que restablezcas tu relación con Dios, te reconcilies con Él y te comprometas a orar todos los días y estudiar la palabra de Dios. En el libro La Educación, en la página 212, nos dice que los hombres y mujeres, y mucho más los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía, y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. Sí, para que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, debemos ser simpáticos, debemos cultivar las habilidades blandas, debemos desarrollar
buena empatía y comunicación, pero sobre todo una buena relación interpersonal. Dedicar tiempo a sembrar las semillas adecuadas de la comunicación no solo preparará a los miembros de la familia para una relación personal con Cristo, sino también ayudará a desarrollar relaciones interpersonales dentro de la familia. Por eso hoy les invito a que tomen la semillita de la comunicación y la siembren en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, y eso nos ayudará a tener mejores relaciones interpersonales. Recuerden, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, lo que va a beneficiar la comunicación. El arte del saber hablar es también el saber escuchar. Y todos esos tipos de tips y aplicaciones son necesarios para poder desarrollar relaciones interpersonales sanas en todo momento y lugar. Cuarta parte, el papel de los padres. Y es que los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Los padres deben tratar de cultivar el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso significa que los padres deben ser llenos del Espíritu Santo y de tal manera que puedan dar frutos, los frutos de esos valores espirituales que desarrollan un carácter cristiano conforme al corazón de Dios. Las madres tienen un papel más importante en toda la sociedad y tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. Por eso mi invitación en este momento es de que como padre y como madre puedas tener una buena relación con Dios para ser ese padre y esa madre amante, para ser ese padre y esa madre bondadoso, para ser esos padres misericordiosos, esos padres pacificadores, esos padres que tengan templanza, que tengan dominio propio, pero sobre todo esos padres que demuestren que Dios está con ellos. Deuteronomio 6:4 presenta lo que dentro de la cultura hebrea se conoce como la Shema, una oración muy especial. En hebreo sería Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, que en español podemos decir: Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto debe ser la primera gran enseñanza dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del hogar. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la iglesia como su comportamiento y su forma de ser. Muchas veces me han preguntado por qué los jóvenes o las señoritas se salen de la iglesia, y la lección, aunque sea fuerte, debe ser clara. Las personas se van, se alejan, porque nunca aprendieron a amar a Dios de todo corazón. Y cuando se van es porque empezaron a fijarse en situaciones terrenales. Quien se va de la iglesia por las personas nunca estuvo en ella por Dios. Y el único antídoto contra la deserción eclesial es que nuestros hijos y nuestras hijas sean enseñados por Dios y aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas. No importa qué pueda pasar en un sistema eclesial imperfecto, liderado muchas veces por seres humanos con misma naturaleza pecaminosa, con fracasos. La única forma de mantenerte firme hasta el tiempo del fin es que fijes tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y si amas a Dios sobre todas las cosas, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, tú sabrás en quién has creído y eso te mantendrá avanzando y caminando cada día con Jesucristo como guía. Dios ordena que todos los padres cristianos enseñen diligentemente a sus hijos. Y es que esa ordenanza de Dios también tendrá una evaluación, también tendrá un resultado y Dios pedirá cuentas de la instrucción que has dado a tus hijos. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor con todo el corazón.
Los padres deben enseñar el temor de Jehová, una total y amorosa devoción y sumisión a Él. Es en el hogar donde se aprende a amar a Dios. Es en el hogar donde se aprende a tener temor de Dios. Y tus hijos serán el ejemplo de fe que tú les formaste. Serán el ejemplo de duda que tú demostraste. Serán el ejemplo de confianza en Dios que tú viviste. O serán el ejemplo y desconfianza en Dios que tú les señalaste. Por lo tanto, hoy te invito a que reformules tus bases, que rompas tus paradigmas y que te consagres a Dios y hagas de eso tu primer trabajo. La enseñanza que debemos dar debe ser un hecho proactivo y continuo, en el que vertamos la verdad de Dios en nuestros hijos y los preparemos para su propia relación con Cristo. Y es que la salvación es individual. La relación con Cristo es individual. No se trata tanto de religión, se trata de una relación con Dios. Pero nosotros solo somos proveedores de principios y orientaciones. Al final, la última palabra de esa preparación y decisión es individual. Por lo tanto, debemos de una forma proactiva y continua verter, derramar la verdad de Dios sobre nuestros hijos, a conciencia y de corazón, y prepararlos. Toda inversión en materiales de escuela sabática, de educación adventista, de libros cristianos, de todos los materiales que implique la filosofía dentro de la educación adventista son necesarios. Retiros, campamentos, actividades, ninguna inversión es fallida. Una buena semilla siempre dará un buen fruto. Tarde o temprano, eso sí, cuando nuestros hijos lleguen a ser jóvenes o incluso adultos, tendrán que tomar sus propias decisiones con respecto al Dios que aprendieron en sus primeros años de vida. Y es ahí donde cada padre y cada madre debe esforzarse hasta donde pueda. Debe sembrar la buena palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca queda vacía. Y al final, aunque sean nuestros hijos e hijas los que decidan, tengamos la seguridad de que delante de Dios lo hicimos de la mejor manera. Tal vez estoy hablando para algún padre o alguna madre que sus hijos tomaron decisiones que tal vez no fueron las correctas, que tal vez no eran las decisiones que esperabas con respecto al Dios que aprendieron, pero no te desanimes. Dios ha visto tu esfuerzo y tu trabajo, y la promesa que Dios tiene es que del norte y del sur tus hijos volverán. Y si tú estás en la parte de la crianza de niños o adolescentes, esfuérzate. Dios no te ha dejado en este proceso, y Él que puso la buena obra será fiel en completarla. La quinta parte y última es: no os olvidéis. Lo esencial para todo lo que se debía enseñarle tanto los padres a sus hijos era la maravillosa obra de Dios. En eso se centra la educación cristiana dentro del hogar, la maravillosa obra de Dios. Los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de sus hijos. Y es que esa integración de la fe debe ser una integración proactiva y práctica. Debe llevarse una praxis todo el conocimiento bíblico a la realidad de la vida, al diario vivir. No simplemente es que se memoricen todos los versículos o todas las historias, es que puedan encontrar la practicidad, que lo que están estudiando sirve y puede aplicarse en todo momento y lugar. Deuteronomio 6 al 7 presenta la gran responsabilidad de los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Después se las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Antes de transmitir el mensaje, antes de instruir en los principios bíblicos, las palabras de Dios deben estar en tu mente y tu corazón. Debes vivirlas para poder compartirlas. Las atarás como una señal en tu mano y estarán con los frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La verdad debe ser vivida en todo momento y lugar. Y las señales externas implican que los sentidos, que son las avenidas del alma, son
esos entes que reciben la información. Es que tus hijos y tus hijas van a ver tu comportamiento, tus acciones, van a escuchar tus palabras, van a repetir lo que tú digas, van a vivir y van a aplicar y van a tomar decisiones como se toman en el hogar. Los padres tienen la responsabilidad de organizarse, de preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuados para dedicarle a sus hijos. En este momento crucial, en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y con las promesas de Dios. Basta ya de padres y madres ausentes, basta ya de familias que no pueden demostrar caricias o aplicaciones de cariño. En este momento es donde tú debes de llenarte del amor de Dios y tú puedes decir, pero es que a mí nadie me abrazó, nadie me besó, nadie fue cariñoso conmigo, y puedes presentar esa excusa y tienes todo el derecho de hacerlo. Pero el hecho de que tú no lo hayas vivido no significa que debes facturarle esa vivencia a tu generación. Por lo tanto, si eres alguien que está luchando con ser más afectivo, con poder demostrar expresiones de cariño y de amor, tanto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, sométete a Dios, ríndete a Él, humíllate delante de Él, clama y dile, necesito llenarme de tu amor, necesito aprender a amar. Y el mismo Dios que es amor configurará en ti el cariño y el aprecio. El amor no solamente se dice, se demuestra, se vive y se comparte. Establecer un horario para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios personalmente a tus hijos tendrá un impacto positivo en tu familia para las generaciones venideras. Y hago una invitación a que tengan el culto familiar, tanto matutino como vespertino. Debes luchar a cada instante para ir a orar a la recámara de tus hijos, de tus hijas. Debes estudiar la matutina, tomar la palabra de Dios, leerla, estudiarla. Deben orar juntos, deben recibir el sábado, deben estar el sábado en la iglesia y antes de dormir siempre deben hacerlo con la bendición de Dios. Sé que en este mundo que estamos tan adecuados a los horarios, a un ritmo acelerado, pero es el resultado y la esperanza final la que nos hará hacer sacrificios para bien. Sí, hay que madrugar porque hay tráfico, hay presas eh, en los diferentes destinos a donde nos vamos. Hay que bañarse temprano, hay que correr al trabajo, a la universidad, pero también hay que sacar el tiempo para Dios. Y si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. En el libro de la Educación, en la página 275, dice que el primer maestro del niño es la madre, y en las manos de ella se centra gran parte de la educación durante el periodo de mayor sensibilidad y el más rápido desarrollo. Queridas madres, ustedes son una de las bendiciones más grandes de Dios, porque el amor de una madre es solamente separado por el amor de Dios, y el amor de Dios se ve reflejado en el amor de una madre. Aprovechen el tiempo, dedíquense a no solamente mostrar el amor en detalles, en la preparación, en los alimentos, también en la transmisión del mensaje de salvación. Por último, para estudiar y meditar, en el libro La Educación, en la página 276 en adelante, dice que los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Sí, hay herramientas, hay materiales, hay escuelas para padres, nadie nace aprendiendo. Y es a través de este tipo de materiales que como iglesia brindamos, que como organización tenemos, puedes acercarte y escribir también en un comentario si necesitas algún material, alguna escuela familiar, y con mucho gusto te transmitiremos el material que necesites para tener un matrimonio y un hogar feliz. Antes de aceptar la responsabilidad de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físicas. Deberían comprender también que las leyes del desarrollo mental y la educación moral. Sí, la idea no es traer hijos al mundo sin planificar,
También en el momento de esa planificación familiar debe haber una preparación y una responsabilidad de paternidad y una maternidad responsables. Existen cursos de preparación para el parto y son bien interesantes donde tanto el padre como la madre disfrutan esta nueva etapa, pero en el momento en que dos personas deciden ser padres o ser madres, deben prepararse y deben aceptar la responsabilidad e instruirse en todo lo que es el desarrollo físico, mental y sobre todo la importancia de la educación moral. Los padres y las madres comparten la responsabilidad de educación de los niños y debieran esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pidan la ayuda para someterse mutuamente. Uno de los grandes problemas dentro de la educación en el hogar es que cada uno quiere andar por su lado. El padre tiene una forma de disciplina, la madre tiene una forma de actuación, el padre tiene algunas formas de concesiones, la madre tiene algunas directrices de instrucción y no hablan el mismo idioma. Nótese bien, la responsabilidad es mutua y ambos deben esforzarse por actuar juntos. Tanto el padre como la madre deben centralizarse en decir, así queremos instruir, así queremos enseñar, así queremos educar, pero sobre todo deben entregarse a Dios, pedirle ayuda a Él para sostenerse mutuamente. Esto ha sido todo y siempre finalizamos con una invitación y el llamado de este día, de esta semana, es que podamos construir un hogar feliz, podamos permitir que Dios sea nuestro maestro, nos permitamos ser alumnos de Él, que podamos agregar a nuestro hogar los contenidos en base a la palabra de Dios, que podamos vivir los principios del decálogo divino, que podamos reflejar el amor de Dios a cada instante, que de verdad podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo y tener empatía los unos con los otros, pero sobre todas las cosas, que podamos cada día juntos acercarnos a Dios, orar, buscarlo de todo corazón y vivir como verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, en esta semana deseo de todo corazón que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de tu vida misericordia, que el Señor alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga grandemente. Es mi deseo y oración.